Y como bien nos decía Yolanda en la introducción y nos han guiado nuestros hermanos del grupo de alabanza, vamos a estar hablando acerca de Jesús, por supuesto, acerca de Dios sobre todas las cosas. Y lo que queremos es prestar atención en esta mañana a un encuentro que tiene lugar en Juan, en el capítulo 1. Si no lo habéis buscado anteriormente, os invito a que en vuestras Biblias, sea física o en vuestros dispositivos electrónicos, pues podáis buscarlo. Juan, capítulo 1. Y vamos a estar durante las próximas 3 semanas, al menos, esta semana, la próxima y la siguiente, vamos a estar siguiendo el guión de los primeros capítulos de Juan, porque hay varios encuentros que nos merece mucho la pena prestar atención a ellos. No porque sean más importantes que los demás, sino porque en ellos vamos a ver ciertas cualidades, vamos a ver ciertas facetas de Jesús que van a marcar todo el camino después siguiente. Sabéis que el Evangelio de Juan es un evangelio muy teológico. Si Mateo es educativo, si Marcos es muy narrativo en cuanto a las acciones y los milagros de Jesús, si Lucas es más histórico, Juan tiene un énfasis muy específico que lo voy a dejar para el final, el versículo al cual estoy haciendo referencia. Pero Juan quiere hacernos ver que todas las personas que se encontraron con Jesús experimentaron un cambio en sus vidas. Por eso Juan presta mucha atención a las interactuaciones de Jesús con las personas. Presta mucha atención a resaltar palabras, términos que son importantes. ¿Por qué? Porque Juan, en ese énfasis teológico, quiere que nosotros como lectores hoy en día, pero también los lectores originales de su Evangelio, tengan claro aquello que sobresale de las palabras de Jesús, identificar a Jesús sobre nosotros, identificarle y ayudarnos a entender el propósito de sus palabras cuando habla con las personas. Hoy, como hemos dicho, vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. En algún momento seguramente me equivoque y hable de Juan el Evangelista cuando quiera hablar de Juan el Bautista y viceversa, porque con todos los nombres que hay, pues aquí hoy coinciden los dos, Juan. Así que voy a hacer un esfuerzo por no despistaros al hablar de uno y de otro, pero sí vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1 y vamos a prestar atención especialmente los versículos 19 en adelante. Hemos leído la introducción hasta el 18, vamos a leer del 19 hasta el 34. Y dice así: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Señor, queremos en estos momentos de nuevo pedirte que a través de tu palabra tú sigas hablándonos, Señor, enseñándonos para que nuestra adoración a ti no solamente esté basada en nuestros pensamientos actuales, Señor, sino que tú sigas enseñándonos, cambiándonos para que podamos alabar y bendecirte como tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. También te pido, Padre, que la enseñanza de esta mañana pueda seguir transformando vidas. Es posible que haya alguien aquí o haya alguien que nos esté siguiendo o escuchando a través de internet que no ha tenido un encuentro contigo, que no sabe quién tú eres en realidad, que no sabes qué es lo que tú esperas de él o de ella. Y te pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana pueda hablarles y que pueda haber salvación y vida eterna hoy en medio nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo que me llama muchísimo la atención acerca de Juan el Bautista y que era cita ineludible a la hora de compartir acerca de estos encuentros con Jesús, es que a diferencia de otras personas que veremos de aquí en los próximos meses, Juan el Bautista tiene una identidad muy clara de quién es él. Juan sabe perfectamente quién es él y quién no es él. Y puede parecer una obviedad, pero a veces vemos en las Escrituras personas que no tienen muy clara su identidad, o incluso que cuando se les compara con la tradición judía o cuando piensan en el trasfondo religioso de su momento, no tienen muy claro el papel que juegan o el papel que Dios espera de ellos. Juan el Bautista, sin embargo, tiene muy clara cuál es su identidad. Y eso, como digo, se ve muy de lleno en este tenso interrogatorio al que en primer lugar le someten, dicen sacerdotes, levitas, después se nos especifica que eran de la secta de los fariseos, que habían sido enviados porque hay un problema de fondo, y creo que es claro y que es más que evidente. ¿Quién eres tú? Es la pregunta que le hacen, pero ellos no van allí para preguntarle solamente quién eres tú, porque podrían haberle preguntado a cualquier otro. Ellos están allí porque Juan está bautizando a personas. El bautismo en el mundo del Nuevo Testamento, en el siglo I, era un acto reservado para gentiles, es decir, personas que no han nacido dentro, siendo parte del pueblo judío, extranjeros, que querían acoger a Dios como su Señor, como su Dios, para adorarle, siguiendo el rito del judaísmo. Lo primero que se hacía era bautizarles como un acto público de estar siendo incluido dentro del pueblo de Dios. Después vendrían otros ritos como la circuncisión y otra serie de cosas, pero una de las primeras ceremonias que se tenían era el bautismo. Sin embargo, como digo, el bautismo no era algo que se hiciera dentro del pueblo judío. Ese bautismo marcaba de alguna forma el umbral de algo que estoy dejando, una vida anterior, y paso a una vida nueva. Eso suena, ¿verdad? Nosotros cuando practicamos el bautismo de creyentes, siguiendo el ejemplo de los discípulos después, es marcar una diferencia de he tenido un encuentro con Jesús. Creo en Jesús como mi Señor y Salvador y por eso me bautizo y lo hago de manera pública
para que los demás también vean que soy un seguidor de Él. Pues algo así es lo que se deja ver en las prácticas del mundo del Nuevo Testamento. Y por eso van a interrogar a Juan el Bautista. Vamos a ver, tú estás bautizando, pero ¿tú quién eres? ¿Y por qué bautizas a personas judías? ¿Qué estás intentando simbolizar con eso? ¿Qué nuevo umbral o qué nueva realidad es la que tú quieres mostrar a los judíos? Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. La salvación viene a través del pueblo judío. ¿Qué pasa aquí? Los que conocéis la historia, no hace falta que entre en muchos detalles, pero esa pregunta, ¿quién es este? ¿O quién eres tú? La verdad es que Juan el Evangelista ya nos ha dejado algún detalle en los primeros 18 versículos, ¿verdad? Nos ha dicho que hubo un hombre enviado por Dios, pero que él no era, y se menciona ahí que no era la luz, ¿verdad? Bueno, ese es el testimonio que Juan el Evangelista está dando acerca de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista sí contesta de manera muy sencilla, y aquí consejo para si alguna vez os sentís interrogados, ¿verdad? Sed claros, concretos y directos. No deis más información de la que tengáis que dar, porque los interrogatorios normalmente son tensos y lo que buscan es intentar de coger, ¿verdad?, desprevenido o cogerse a la letra de la respuesta. Y fijaos cómo Juan se limita a eso. Pregunta número 1, o detalle número 1. Juan de entrada, cuando le preguntan, ¿tú quién eres?, él parece que ya sabe identificar y dice, yo no soy el Cristo. El término Cristo, por hacer una breve introducción y resumen, viene la palabra hebrea, en la cual se traduce al griego Christos, en castellano Cristo, se traduce de la palabra Mesías, que significa ungido o enviado. Durante el periodo del Antiguo Testamento, y la semana pasada Raúl nos hablaba de eso en ese encuentro de Jesús con Simeón, Simeón era un hombre que esperaba, nos dice el Evangelio, la revelación de Dios. En la época en la que Jesús nació, recordad que ya llevaban casi 400 años de silencio profético. Pero estudiando acerca de las cuevas de Qumran, la comunidad en Qumran, otros escritos apócrifos, apocalípticos, y también cuando estuvimos viendo Apocalipsis hablamos de ello, ya había como una esperanza de que la hora de la llegada de ese Mesías prometido, de ese Cristo, de ese ungido de Dios, estaba bulliendo, ¿verdad? Por eso directamente van a Juan y le preguntan, y Juan le contesta, yo no soy el Cristo, ¿verdad? Yo no soy la esperanza que está puesta en ese Mesías y que tan extendida estaba. Lo que se dice acerca del Mesías en los profetas es que sería el ungido del Señor. Esa es la palabra o la frase que se dice. Alguien lleno del Espíritu Santo y de poder, que llevaría a cabo un cierto milagro libertador a favor del pueblo de Dios. Y el judaísmo pensaba a menudo en Moisés como una figura, como un precursor, como una idea de cómo sería ese ungido libertador. ¿Por qué? Porque Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto, le llevó a una tierra nueva, pero no solamente eso, no solamente le llevó a la tierra prometida, sino que de alguna manera escenificaba esa partida de la esclavitud a la libertad. Y en las profecías, cuando se habla acerca del ungido de Dios, es esa persona que va a llevar al pueblo de Dios a una libertad. Por eso ellos, que están viviendo bajo la opresión del pueblo del Imperio Romano, de manera física, pero también de la cultura griega en cuanto a pensamiento y en otras muchas cosas, ellos entendían que ese libertador sería alguien que rompiera con esas dos figuras, la figura del Imperio greco-romano, por decirlo de alguna manera, para volver
a que Israel tuviera el esplendor de antaño. Os suena todo eso, ¿verdad? Pero no quiero dejarlo pasar, porque creo que es importante para lo que viene después. Fijaos que cuando él dice, yo no soy el Cristo, a continuación le dice, entonces, es una palabra, una expresión muy maña, ¿verdad? ¿Qué pues? Le dicen, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no soy. Recordad que Elías fue un profeta que no murió. ¿Recordáis? Fue arrebatado por Dios en vida. Y cuando en las profecías se habla de que Elías volvería para ser el precursor del Mesías, para anunciar la venida del Mesías, ellos esperaban literalmente a Elías. No tenían una fotografía. Elías no tenía un perfil en Instagram, ni tenía Facebook, ni nada de eso. Así que, físicamente, ¿quién es Elías? Pues no tenían ni idea. Y directamente le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú eres Elías? Dice, no, yo no soy Elías, yo soy Juan. No soy una reencarnación, no ha habido aquí ningún cambio, no, yo soy Juan. De hecho, los otros evangelios se nos da información acerca de sus padres, recordad. Yo soy Juan. Y no dice nada más. Él no entra al trapo de ningún tipo de especulación. No soy Elías. No obstante, sí es verdad que Jesucristo le relacionó y le dijo que Juan era el Elías que había de venir. Pero apuntando más a la realidad espiritual de ese anuncio, que a que Elías fuera a venir en persona. La función que Juan el Bautista cumplía sí era la que estaba siendo profetizada que haría Elías, pero está siendo utilizado en una forma no literal, sino en cuanto a la función, al papel, al rol. Y ahí Jesús no deja duda cuando le dice que él era el Elías que tenía que venir. Fijaos en la expresión, el Elías, no Elías en sí, ¿vale? Pues claro, no eres el Cristo, no eres Elías, entonces ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Eres el profeta? Y ahora, de nuevo aquí, tenemos que ir a interpretar qué están entendiendo ellos cuando le preguntan si eres el profeta. Parece ser, he estado investigando, y parece ser que es una alusión a Deuteronomio 18, donde se dice que un profeta como Moisés regresaría a Israel en algún momento futuro. De ahí lo volvemos a unir a la figura del Mesías, ¿verdad? Esa era la especulación. Un profeta que volvería y que al final, con el paso del tiempo, se llegó a fundir con esa idea del Mesías. Así que Juan el Bautista dice, no, yo no soy el profeta. No soy el profeta. Entonces, ¿qué dices tú de ti mismo? ¿Quién eres? Si no eres el Cristo, si no eres Elías, si no eres el profeta, dinos quién eres para que nosotros podamos dar un informe a los que nos han enviado. Y él, en ese sentido, aquí es donde vamos a ver que él, a través de esta serie de negaciones, tiene muy claro quién no es, pero ahora sí se va a identificar de una manera positiva. Dice, yo soy una voz, o la voz de uno que clama en el desierto. Después vamos a leer Isaías capítulo 40, pero es ahí donde aparece esa figura de alguien a quien se le pide que proclame que el tiempo del Señor está cerca, que el silencio profético se ha acabado, que es el tiempo en el que el Mesías va a llegar. Y por eso vemos en los otros evangelios a Juan anunciando algo que va a ser muy clave y crucial, no solamente hoy, sino en las próximas semanas, posiblemente dentro de 2 semanas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la misión del Cristo. Esa es la misión del ungido. Esa es la misión de Dios. Y por eso
es la misión también de su enviado, de Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor es declarar que esos tiempos de refrigerio que veremos después en el capítulo 40 están a la puerta, que ya vienen, que ya está llegando. Así que él sí se identifica como esa voz que está clamando en el desierto. Y esa promesa, ese horizonte de la llegada del Mesías, se proyecta no a un cambio de religión simbolizado en el bautismo, sino a una persona. A una persona, que es el siguiente titulito, ¿verdad?, a la que Juan describe en términos de grandeza, haciéndose él pequeño, por comparación. Uno al cual yo no soy ni siquiera digno de desatarle su calzado. Esa era una tarea específicamente guardada para los esclavos. Un discípulo no iría poniéndole o quitándole el calzado a su maestro. Así que Juan se considera inferior a un esclavo del Mesías. Fijaos que no es un acto de extrema humillación, no, es un acto de saber que aquel de quien él está hablando es tan sumamente grande que él es sumamente pequeño en comparación. Por lo tanto, Juan está diciendo muy claro que la función que él está jugando no es tan importante como la que juega el Mesías que está por venir. Así que por eso él no siente su ministerio amenazado. En Juan capítulo 3, versículo 22, hay como otro interrogatorio a Juan el Bautista. Juan capítulo 3, 22, en adelante. Se acercan unos y le dicen a Juan: oye, ¿recuerdas aquel del que hace unos cuantos días tú estabas hablando? Aquel que tú dijiste que vendría después que tú, pues que sepas que él está con sus discípulos y está bautizando al otro lado del río. Y en el versículo 28 le dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz de su esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan no se siente amenazado por el ministerio de Jesús. Juan sabe que él tiene que ir desvaneciéndose en la medida en que el Mesías empiece a tomar su lugar. Aún así, aunque él se siente el esclavo más indigno de desatar su calzado, aunque él tiene esa identidad clara de que él no es el Cristo y que lo importante es el que viene después de él, aún así Jesús cumple la palabra de Dios en los Salmos cuando dice que él exalta al humilde y al sencillo, y llegó a decir que no ha habido hombre nacido del vientre de una madre que sea mayor que Juan el Bautista. Fijaos, yo no soy nadie comparado con el Mesías, pero el Mesías le dice: tú eres más grande de lo que tú piensas. Y después le dice: y cualquiera en el reino de los cielos es más grande que él. Fijaos que la atención no está en Juan el Bautista. La atención está en el que hemos visto, en el que él está anunciando. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero de momento, Juan va paso a paso, y al día siguiente del interrogatorio, Juan tiene una idea muy clara acerca de Jesús. Si él tiene una idea clara de quién él no es porque tiene una idea muy clara acerca de quién es Jesús. Si los fariseos estaban preocupados porque Juan estuviera bautizando, ahora se iban a tener que preocupar más por la venida del Mesías. No os preocupéis por mí. Cuidado que yo solamente estoy anunciando que el Mesías viene.
Así que preocupaos por el que está en medio de vosotros y vosotros no lo conocéis, porque Él será el que venga a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero primero, antes de esa identificación, Juan habla, y lo hemos dicho, ¿verdad? Él es el que anuncia, y aquí vamos a centrarnos en los nombres de Jesús. El Señor del camino. Le he dado la vuelta, porque la Escritura dice, preparad el camino del Señor. Es decir, Jesús es el Señor del camino. Curioso que más adelante a los cristianos se les conociera como los del camino. Que Jesús se identificara como yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que el camino es del Señor. Es que es Él el que va a trazar el camino ¿de qué? Pues de todo lo que estamos hablando y todo lo que vamos a hablar. Isaías capítulo 40. Ahora sí, os invito a que vayamos a ese capítulo, porque es un capítulo precioso. No lo vamos a leer entero, pero al menos sí los 11 primeros versículos. Porque aquí encontramos la palabra que estos fariseos, que estos sacerdotes y levitas debían recordar. Consolaos. Así empieza el capítulo. De hecho, el capítulo 40 de Isaías marca el comienzo de la segunda parte del libro. Después de hablar de reprensión, después de hablar de castigo, después de hablar de corrección, ahora Dios tiene palabras de consuelo para su pueblo. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. No olvidéis eso. Que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, y respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca, se marchita la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Qué imagen del consuelo de Dios enviando a su ungido! El camino del Señor es un camino de consuelo, de esperanza y de perdón de pecados. Y eso es lo que Dios vendrá a perdonar, nuestros pecados. Ese es el camino que Juan está preparando, pero ese es el camino que es Jesucristo mismo, ¿verdad? En segundo lugar dice que es uno antes de mí. Es la segunda cosa que dice Juan el Bautista acerca de Jesús. Jesús es uno que es antes de mí. Y con esta declaración repite la expresión casi idéntica en la que hemos leído al principio, capítulo 1, versículo 15 de Juan, ¿verdad? Dio testimonio de él y clamó, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Esta es una de las muchas afirmaciones cristológicas que encontramos en el Evangelio, que relacionan claramente a Jesús con Dios. Juan está hablando de que el Mesías es el mismo Dios que se ha hecho carne, que viene a habitar entre nosotros y a traer ese consuelo. En tercer lugar dice
que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta expresión, Cordero de Dios, es única en Juan el Bautista. La utiliza aquí y después la va a utilizar al presentar a los discípulos, que eso lo veremos la próxima semana. Solamente en esas dos ocasiones se utiliza el Cordero de Dios. Puede parecer extraño, ¿verdad? Porque en la Biblia se habla mucho de Jesús acerca de Él como el Cordero. Pero al decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan está sentando no solamente las bases teológicas y cristológicas de Jesús como Cordero, sino de la consecuencia de que Él sea el Cordero de Dios. Juan quiere presentarnos a Jesús que cumple y reemplaza todo lo mejor del judaísmo. Puede parecer muy exagerado, pero fijaos, el Cordero de la Pascua, un cordero que simbolizaba esa salida del pueblo. El cabritillo que llevaba y portaba los pecados del pueblo cuando se ofrecían sacrificios de expiación. Y había de dos cabritillos, uno que se ofrecía y otro que se liberaba. El siervo sufriente del Señor en Isaías capítulo 53. El cordero inmolado que acabamos de ver, justo lo mencionaba en la lectura de Apocalipsis 5. El pasado, el presente y el futuro. El Cordero de Dios muestra a Jesús cumpliendo cada uno de esos roles que el judaísmo tenía tan aferrados a sí mismo. La liberación, el perdón de pecados, el siervo sufriente, el ungido entregado en nuestro lugar y por último el Cordero exaltado hasta lo sumo en Apocalipsis. Por eso, después dice que Él será el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Recordad que los jueces, los reyes, los profetas eran de alguna manera investidos por Dios con el Espíritu para llevar a cabo la tarea que ellos debían de cumplir o para la cual Dios les encomendaba. Pero muchos profetas, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel y el profeta Joel, hablan acerca de la permanencia del Espíritu en el Mesías. Alguien que no solamente tendría la plenitud de Dios y sería Dios mismo en su plenitud, si me permitís el juego de palabras, sino que también impartiría, y ahí Joel vemos cómo se ve cumplido en Pentecostés, ¿verdad? Derramando el Espíritu Santo a toda carne. De esta forma, Juan el Bautista está anunciando que esa edad de salvación definitiva estaba comenzando a través de Jesús y con la llegada de Jesús. La época de la salvación definitiva. Al final, el último apelativo, el último título que da Juan el Bautista a Jesús es el Hijo de Dios. Un término que Jesús no rehúsa. Jesús habla constantemente de su relación con el Padre. Sabemos que Jesús como hombre nació como fruto de la obra del Espíritu Santo en María. Sabemos que el Salmo 22:7 habla acerca del escogido de Dios como su Hijo, pero este término para los judíos no significaba nada, porque ellos tenían un solo Dios verdadero. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, y después iremos viendo que con este calificativo encontramos una cristología muy clara y temprana. Jesús es totalmente hombre y Jesús es totalmente Dios. Si queréis profundizar en ello, tenéis un montón de credos a lo largo de la historia naciente hasta que se termine articulando la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una sola persona. Sin embargo, no debería asustarnos, porque hemos empezado leyendo en el capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz vino
y se hizo carne. Esa es una de las sorpresas que aparecen en el capítulo 1. Y ahora las vamos a ver, pero no quiero olvidar una realidad. Todos estos nombres que Juan el Bautista da acerca de Jesús y los que veremos en el resto del capítulo 1 no son importantes porque nos hablen acerca de cómo es Jesús. Son importantes porque nos hablan acerca de quién es Jesús. Y eso es la base para que tú y yo tengamos un entendimiento claro de quiénes somos nosotros y qué espera Dios de cada uno de nosotros. Juan el Bautista lo tuvo claro. Después, como digo, la próxima semana terminaremos de verlo. Juan va a usar otros nombres, otros calificativos para hablar de Jesús. En el capítulo 1 de Juan se encuentran más calificativos de Jesús que en ningún otro lugar de las Escrituras juntos. No por cantidad, sino por diversidad de términos. Y hablaba de sorpresas. Y me gustaría que te plantearas algo. Juan tenía su identidad muy clara. Juan sabía quién era él, quién era Jesús y quién no era él. Pero ¿tienes tú claro quién es Jesús? ¿Tienes tú claro quién es Jesús para ti? Juan nos ha mostrado algunos títulos. Y digo que el capítulo 1 de Juan está lleno de sorpresas. Hay 6 al menos. Hay un autor, Stan Slade, que me gusta mucho su comentario al Evangelio de Juan, y él recoge 6 sorpresas. Dice que la primera sorpresa es que el Verbo es Dios. Sería una sorpresa para ellos, ¿verdad? Jesucristo es Dios mismo. Los versículos 6 al 8 se dice que Él era la luz, pero una luz que necesita testigos. Juan viene a dar testimonio de esa luz. Versículos 9 al 11 dice que es una luz conocida, pero que es una luz rechazada. Y por lo tanto, Juan ahí en esa introducción marca un punto de inflexión que es al que tú y yo tenemos que enfrentarnos, ¿verdad? A los que han reconocido, a los que han aceptado, a los que han recibido esa luz, les ha hecho hijos de Dios. En la seguridad de que esa luz, sorpresa número 5, se ha hecho carne y que a partir de ese momento hay gracia sobre gracia. De nuevo, un anuncio, versículos 15 al 18, de esos tiempos de gratitud que surgirían por la gracia de Dios. Manifestaba de nuevo, una vez más, Dios tuvo gracia para con su pueblo, pues de nuevo, gracia abundante para todos. Decía al principio que Juan escribió su evangelio con un propósito. Y lo encontramos en el capítulo 20 y versículo 31, Juan el evangelista. Nos dice que hay muchas cosas que Jesús hizo, pero estas se han escrito, y aquí voy a ser meticuloso al leer el pasaje, para que creáis que Jesús es el Cristo, no para que creáis cualquier cosa, sino para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. Lo voy a leerles de nuevo. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. El problema fundamental del ser humano es el pecado. El pecado como esa actitud que ya hemos estudiado alguna vez, de rebeldía, de vivir de espaldas a Dios. Ese es el pecado fundamental del ser humano. Eso es lo que nos separa de Dios. Y por eso Dios se hizo carne y envió a su Hijo, a su ungido, a su escogido, para solucionar ese problema. Y es ahí donde dice Juan en el capítulo 1, que a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en el nombre de Cristo, creer en el nombre del Mesías, creer en el nombre de Jesús, es reconocer toda esa obra que Él ha venido a hacer. Como enviado, como cordero y siervo sufriente para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Reconocer que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo enviado para dar testimonio de Él. Reconocer que, como Juan predicó, tenemos que arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el hombre, Jesús de Nazaret, es el eterno Hijo de Dios, encarnado para nuestra salvación. Dios, hombre, el prometido por los profetas que vendría para abrir tiempos de refrigerio, salvación para la humanidad a través del perdón de pecados. Ese es el resumen que Juan el Bautista nos está haciendo acerca de Jesús. Por eso creer en su nombre es creer en quién es Jesús y lo que Él vino a hacer, no solamente creer que Él puede venir para darnos vida eterna. La pregunta es, si tú has recibido a Jesús como la luz del mundo, si tú has creído en su nombre, si quieres ser hecho un hijo de Dios, si quieres recibir esa salvación y vida eterna. Juan el Bautista comprendió perfectamente el nombre de Jesús y creyó y dio testimonio de Él. Y en esta mañana yo te invitaría a que no te marchares de aquí sin solucionar esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Y si has respondido a su venida como Él espera. Si ya lo has hecho, si algún día le recibiste, si crees en Él, si estás aquí porque has venido a alabarle y adorarle sabiendo quién es Él y quién eres tú, déjame compartir contigo 3 pinceladas que han llamado mi atención y que creo que también tenemos que meditar en ellas. La humildad de un siervo. En segundo lugar, la perfecta identidad en Cristo, la cual tú y yo tenemos que desarrollar. Y en tercer lugar, que por muy llamado que seas de Dios, por muy encomendado que seas por el Espíritu Santo, nunca puedes ostentar mayor o igual gloria ni lugar que Cristo ocupa en tu vida ni en la vida de los demás. Y eso es lo que veremos la próxima semana, cómo Juan el Bautista presentó a sus discípulos a Cristo. Llevó y compartió el Cordero de Dios con aquellos que le seguían para que dejaran de seguirle a Él y siguieran a quien tenía que ser seguido. Vamos a orar. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda ir pasando porque nos van a ayudar a través de un cántico a poner nuestras vidas delante del Señor. Me gustaría que en este momento pudieras considerar todo lo que la palabra de Dios nos está diciendo y que ahí donde estés, si tu deseo es recibir ese amor de Dios, recibir ese perdón, recibir esa vida eterna, que puedas cerrar tus ojos. Y dice la palabra de Dios que el creer viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, Él trae salvación y vida eterna a tu vida. Por eso, aunque no lo hagas en voz alta, puedes hacerlo para ti. Puedes decirle: Señor, yo quiero recibir esa luz. Yo quiero recibir la seguridad de la vida eterna. Yo quiero confesar que necesito de la obra de consuelo que tu Hijo vino a traer como el Mesías prometido. Que quiero ser salvo de vivir por la eternidad separado de ti. Que entiendo que creer en tu nombre es creer que tú lo haces posible. Que no hay nada que yo pueda hacer para ganar mi salvación, sino que solo a través del Cordero,
de Dios inmolado en mi lugar. Y Señor, queremos pedirte que tú sigas obrando eso en nosotros, aquí en medio de nuestra salvación, pero también el que como hijos tuyos sepamos, Señor, que tú eres el primero, el más grande, que nosotros no somos dignos de absolutamente nada al lado tuya. Pero al mismo tiempo, Padre, tú te has entregado por nosotros y nos has dado una dignidad como personas. Nos haces tus hijos, nada más y nada menos. Y nos has prometido que a través del perdón de pecados podemos estar por la eternidad contigo. Por eso tu palabra dice que sin la santidad nadie puede ver a Dios, que no podemos estar en tu presencia a menos que tú limpies nuestras vidas y que tú nos veas a través de la obra de tu Hijo Jesucristo por nosotros. Padre, ayúdanos a meditar, a profundizar en eso, porque queremos seguir sirviéndote como hijos tuyos que somos y siendo testigos, al igual que Juan, de que eres tú y que no somos nosotros, de que también nosotros necesitamos dar testimonio acerca de ti.